El punto 2 del orden del día es relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que esta ha sido de manera previa enviada por el secretario técnico, les pido a mis colegas que podamos emitir su lectura y pregunto si existe alguna modificación. Pero antes de entrar al orden del día, yo quiero aprovechar un momento para pues dar un saludo a quienes nos están siguiendo en esta sesión extraordinaria del Pleno ante esta situación extraordinaria que al país entero, al mundo entero nos tomó por sorpresa. Tuvimos que tomar algunas previsiones, tuvimos que tomar algunas medidas, tuvimos que, como todos lo saben, tuvimos que hacer suspensión de plazos, tuvimos que reorganizar la dinámica de trabajo de este instituto. De alguna manera tuvimos que inclusive tener que suspender algunas sesiones de nuestro pleno. Sin embargo, quiero volver a reconocer el trabajo que han hecho todos los servidores públicos del INFOEM, guiados por sus titulares y por los 5 comisionados que integran este pleno, en donde todos los días hemos hecho trabajo desde casa, donde todos los días hemos buscado cómo afianzar el acceso a la información pública, incluso en estos momentos de pandemia. Yo estoy convencida que nuestras instituciones fueron creadas para dar certeza en momentos de incertidumbre. Y el momento por el que pasa nuestro país, nuestro Estado, es un momento en el que el acceso a la información puede ser una herramienta fundamental para poder dar un poco más de certeza a los mexiquenses. Por ello es que en el transcurso de estas semanas se han hecho trabajos en donde todos los comisionados de este pleno hemos estado de acuerdo, en donde hemos trabajado de manera conjunta para poder sacar y expedir documentos que sean de utilidad, así como el propio micrositio, así como los documentos que están como recomendaciones, los documentos que se han hecho en otros aspectos. Y celebro mucho que el día de hoy tengamos la oportunidad de hacer esta sesión extraordinaria en donde se van a también aprobar algunos puntos que son de importancia para el funcionamiento del instituto, pero que también algunos otros son en beneficio de los mexiquenses. Agradezco a todos la oportunidad de estar reunidos el día de hoy y de poder hacer esta sesión. Y si alguien desea hacer uso de la voz, por favor, pudiera hacerlo también levantándolo. Bien, entonces estábamos en la aprobación del orden del día. Pregunto a mis colegas si están de acuerdo en que podamos omitir su lectura y pregunto si existe alguna modificación. Parece ser que estamos teniendo problemas técnicos con la transmisión de YouTube. Entonces, yo quisiera pedirles a mis colegas y a quienes nos apoyan, podamos hacer una sesión sin que sea en vivo. Afinamos todos los detalles técnicos y después, inmediatamente terminando, que se hagan las correcciones y que se suba al canal. Gracias. Pero ustedes sí me escuchan, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces, en el orden del día, les preguntaba si están de acuerdo que omitamos lectura y podamos aprobar el orden del día en los términos en los que fue presentado. Comisionados en ese virtud, les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión. Gracias, comisionados. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión. Gracias. El siguiente punto corresponde a los comentarios, discusión
y en su caso aprobación de las medidas de austeridad y prácticas de ahorro para la contención del gasto público y la procuración del cuidado y preservación del medio ambiente instauradas por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. En este punto yo quisiera dar un preámbulo. En estricto sentido, el instituto siempre ha tenido medidas de austeridad. Nunca hemos podido trabajar con grandes recursos porque pues nunca hemos tenido tampoco tanto recurso en el instituto. La verdad es que hacemos más con menos. Sin embargo, hemos recibido un comunicado formal por gobierno del estado y también ya hay comunicados en redes sociales, en medios de comunicación, de la postura de la legislatura, en donde comparten que habrá un 10% de reducción en los presupuestos de todas las dependencias públicas. Esto conlleva a que lo que nosotros ya teníamos proyectado y presupuestado para este año, pues evidentemente tendrá que tener un margen de considerable reducción, porque al tener esta disminución porcentual del 10% en los capítulos 2.000, 3.000, 4.000 y 5.000 de todas las dependencias, pues en consecuencia hace que tengamos que tomar algunas medidas de precaución para poder tener un menor impacto. Si tenemos una planeación respecto de este proyecto, pues creo que nos podrá ir mejor a todos. Por ello es que este documento sale en este momento del año, creado por las necesidades de volver a hacer un ajuste que permita poder dar atención a esa reducción presupuestal que tendremos durante este año. Entonces es por ello que yo someto a su consideración y a los comentarios, si es que hubiera este documento, y de no ser así, pudiéramos aprobarlo. Sí, tiene uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna. Gracias, comisionada presidenta. Muy buenas tardes ya a todas y a todos. En primer lugar, desde luego, reconocer la disposición que siempre ha sido presidenta para atender este tema. Recuerdo que fue uno de los conceptos que bajo tu presidencia se planteó desde hace tiempo y no habíamos logrado concretar la aprobación de este tipo de criterios por diversas razones. Hoy creo que las circunstancias evidentemente nos obligan a realizar un primer posicionamiento a partir de esa comunicación que se nos ha hecho de la disminución de presupuesto. En mi opinión, creo que será la primera ronda de medidas de austeridad que tengamos que adoptar. Creo que hay que tener en claro que es muy probable que en el transcurso del año hagamos algunos otros ajustes, tendremos que estar al pendiente de ello. Sobre este documento en particular, yo solamente haría una propuesta concreta con referencia a la consideración séptima para eliminar la fracción tercera que determina el tema, o modificarla, más que eliminarla, modificarla para que quede de la siguiente manera. Dice, para los vehículos de asignación directa, en ningún caso se otorgará dotaciones extras de combustibles. Y luego se genera una excepción, que no sean previamente justificadas ante la administración, y una vez que sean validadas se deberá dejar registro por parte del usuario en las bitácoras. La verdad es que inicialmente en los trabajos previos pensaba yo que esta restricción se ajustaba correctamente con la aprobación del Pleno. Sin embargo, considerando pues los ingresos de quienes tenemos vehículos de asignación directa, me parece que no debemos dar pie a ningún tipo de dotación extraordinaria. Yo sugeriría muy respetuosamente que esta fracción tercera de la consideración séptima quede solamente hasta donde dice no se otorgará dotaciones extras. Que quede así, para los vehículos de asignación directa, en ningún caso se otorgará dotaciones extraordinarias. Y ahí dejar la fracción.
Por otro lado, sobre esto que comentaba, creo que en el futuro es muy probable que tengamos que revisar algunas otras medidas de austeridad. La verdad es que también tenemos que someter a revisión los resultados que tenemos. Cuando yo veo que hay ponencias con más de decenas, con decenas de recursos de revisión que se les vencen y no se resuelven en los plazos que establece la ley, creo que debemos someter a revisión los sueldos de los propios comisionados y algunos otros aspectos, pero serán temas que seguramente en el futuro las mismas circunstancias nos impondrán ese análisis. Muchas gracias. Gracias. Un favor, ¿podría repetirme el número de la fracción y no alcancé a anotarla? Sí, es la cláusula séptima ¿Sí? del suministro de combustible, la Ajá. fracción tercera, para que quede de la siguiente manera. Para los vehículos de asignación directa, de ningún caso se otorgarán dotaciones extraordinarias. Esto yo lo plantearía como una reserva en lo particular, si quieren, para que así sea procesado. Gracias, ya lo tengo registrado. ¿Alguien más desea hacer alguna intervención respecto de este documento? En estricto sentido queda más o menos muy similar a lo que ya se tenía planteado, solamente sí había una salvedad que en caso de requerir alguna dotación extra, se tenía que hacer de manera justificada y previamente justificada hacia el área de administración. La verdad es que en estricto sentido más o menos quedarían los mismos términos, nada más se eliminaría el que tuvieran la posibilidad de que sea de manera previa justificada. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o si están de acuerdo que se apruebe con esta modificación. Sí, entonces, ¿estarían de acuerdo que se apruebe con la modificación? Por mi parte, yo evidentemente sí. Gracias. ¿Va a pedir votación nominal o económica? Nominal tendrían que ser todas, ¿verdad? En todos estos puntos van a ser votaciones nominales. ¿Nos vamos pronunciando o nos va a preguntar el secretario? Si quieren irse pronunciando respecto nada más de esta particularidad y ya de ahí tomamos la votación. Okay. A favor. A favor. Comisionada Presidenta, en esa virtud, si me lo permite, tomaría la votación correspondiente del punto que sea sometido a consideración de los integrantes del Pleno. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del acuerdo que ha hecho referencia la comisionada presidenta con la propuesta de modificación previamente propuesta. Comisionada Eva Bail. A favor.
Con la modificación. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación que he propuesto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Presidenta. A favor con la modificación. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las medidas de austeridad y prácticas de ahorro para la contención del gasto público y la procuración del cuidado y preservación del medio ambiente instauradas por este instituto, conforme a la modificación previamente expuesta por el comisionado Luna Hernández. Es cuanto. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación, mediante el cual el Pleno de este instituto modifica el punto segundo del acuerdo mediante el cual se suspenden los plazos para el trámite y desahogo de los procedimientos establecidos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales a partir del 23 de marzo y hasta el 17 de abril de 2020 por la situación del COVID-19, publicado en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México del 23 de marzo de 2020. En este punto también yo quisiera hacer un comentario al respecto. Como todos sabemos, pues hemos venido funcionando respecto de los plazos, tomando las mejores decisiones, o creemos que son las mejores decisiones y las mejores medidas con base a lo que se toma tanto en gobierno federal como en gobierno estatal. Por ello es que esta suspensión de plazos ha sido paulatina, la hemos ido haciendo y la hemos ido emitiendo conforme va avanzando esta circunstancia. No puedo dejar de mencionar, como lo dije también hace un rato, es una situación que genera incertidumbre. No tenemos una precisión correcta de qué va a pasar. Por ello es que agradezco a los integrantes del Pleno que hayamos ido tomando medidas en razón y en funcionamiento de lo que nuestras propias autoridades federales y locales han ido emitiendo para poder salvaguardar la vida, la integridad de los servidores públicos y de los mexiquenses. Por ello es que también es quizá necesario comentar que este acuerdo en principio tendría una naturaleza también de que quizás sea transitoria, porque deberán de venir nuevos acuerdos con base en las nuevas medidas. Se ha planteado el esquema de semaforización y en función del color que tenga nuestro municipio, es que tendremos que ir tomando medidas. Sin embargo, podrá haber municipios mexiquenses que tengan una naturaleza distinta a otros municipios. Entonces, ahí tendremos que ir revisando cómo va a funcionar para los sujetos obligados mexiquenses. Sin embargo, al día de hoy es el documento que tenemos listo ya para que podamos aprobar. Ha sido ya comentado y discutido con todos los integrantes de este pleno. Sin embargo, yo pregunto si alguien desea hacer alguna intervención en este punto. De no ser así, le pediría entonces, secretario, por favor, que tome la votación. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionados, conforme a la instrucción de la comisionada presidenta, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del acuerdo previamente señalado. Comisionada Eva Bahí. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor.
Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual el Pleno de este Instituto modifica el punto segundo del acuerdo mediante el cual suspende los plazos para el trámite y desahogo de los procedimientos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de México y municipios a partir del 23 de marzo y hasta el 17 de abril de 2020 ante la situación del COVID-19, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México el 23 de marzo de 2020. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, en el cual corresponde a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, por el que se tiene como causa justificada la no presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de interés en los plazos previstos en los artículos 34, fracción segunda, y 46, párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios por la emergencia sanitaria derivada de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV-2 COVID-19. Bueno, en este caso, de igual manera, agradezco también a los integrantes del Pleno que hayamos tenido de manera previa la oportunidad de poder revisar todos estos documentos y poder coincidir en que lo más adecuado es llevar a cabo una ampliación de plazo para la presentación de la manifestación de bienes o declaración de situación patrimonial y de interés, de los servidores públicos del INFOEM. De manera normal debiera de presentarse esto durante el mes de mayo. Sin embargo, por la circunstancia de esta emergencia sanitaria, no estamos en posibilidades todos los servidores públicos de llevarlo a cabo. Entonces, este plazo queda ampliado hasta el mes de julio. La fecha que está de manera precisa en este documento, yo quisiera hacerlo atendiendo la observación que hace el comisionado Luis Gustavo Parra, es que se podrán presentar hasta el 31 de julio de 2020. Y en este caso, la liga está abierta para quienes quieran empezar a presentar su declaración desde el día de hoy. Sin embargo, no están en la obligación de hacerlo durante el mes de mayo y queda ampliado. También cabe hacer la aclaración que esto está en compatibilidad con los tiempos de gobierno del Estado. Hay un punto más que yo quisiera aclarar, que no está incluido en este documento y que, si ustedes me permiten, yo propondría esta modificación al documento que ya fue enviado a ustedes. Comentábamos que también derivado de un cuestionamiento que me planteó el comisionado Luna, todavía no utilizaremos los formatos que a nivel nacional fueron ya aprobados. Esto es porque hay un acuerdo también en donde estos documentos, los nuevos formatos, entran en vigor en los estados hasta mayo de 2021. Por ello es que todavía se hará en los formatos que nosotros tenemos. Yo quisiera pedirles que, si están de acuerdo, esta modificación o esta precisión que yo acabo de mencionar pueda ser incluida en el documento que ya fue puesto a consideración a ustedes. Todavía no está y no se ha incluido, y yo quisiera que, si están de acuerdo, hiciéramos esa precisión, se incluyera dentro de este documento que la declaración de este año todavía es en los formatos que siempre se han utilizado, toda vez que hasta el siguiente año entrarán en vigor los documentos o los formatos que son utilizados por o que fueron publicados por el CPC, el Sistema Nacional Anticorrupción, que el documento está emitido en el acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer que los formatos de declaración de situación patrimonial y de interés son técnicamente operables en el Sistema de Evolución y Patrimonial y Declaración de Intereses de la Plataforma Digital Nacional.
así como el inicio de la obligación de los servidores públicos de presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de interés conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En su acuerdo tercero, menciona que a partir del 1 de mayo de 2021 serán operables en el ámbito estatal y municipal los formatos de declaración de situación patrimonial y de interés publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 2019 con el sistema de evolución patrimonial y de declaración de interés que hace referencia a la fracción primera del artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Si me permiten, se adicionaría al documento que fue enviado el día de ayer, que no lo contiene, esta particularidad que acabo de mencionar. Sí, tiene uso de la voz el comisionado José Guadalupe. Gracias. Entiendo que la modificación sería agregar un considerando más en esta parte del documento, no afectaría el contenido propiamente del acuerdo. No, en efecto, solamente sería adicionar y precisar el por qué todavía utilizaremos los formatos que tenemos. Si están de acuerdo con la modificación, podría tomar la votación el secretario técnico con la modificación que propongo. Gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo que ha hecho referencia la comisionada presidenta y con la inclusión de la adición y precisión previamente enunciada. Comisionada Eva Baid. A favor con la modificación. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación que ha propuesto la presidenta. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor con la modificación. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno el acuerdo mediante el cual el Pleno de este instituto tiene como causa justificada la no presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses en los plazos previstos en el artículo 34, fracción segunda y 46, párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios por la emergencia sanitaria de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV-2 COVID-19 con las modificaciones previamente precisadas por usted. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación del acuerdo mediante el cual del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios exhorta a los 125 ayuntamientos de la entidad para generar espacios en sus páginas electrónicas institucionales para publicar información que se encuentre en su posesión por la atención de la actual emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia causada por el COVID-19 y así como toda la demás información que resulte útil para la sociedad. Para poder atender bajo esta modalidad el acceso a la información y que ya fue publicado en la página electrónica. En este punto también yo quiero hacer una precisión. En las reuniones previas que hemos tenido los integrantes de este pleno, coincidimos que este exhorto no debiera de ser únicamente hacia los 125 ayuntamientos de la entidad, sino que debiera extenderse hacia todos los sujetos obligados que corresponden en el Estado de México. Por ello es que en este punto del orden del día, de manera específica, no está listado el otro documento en donde también se hace un exhorto y una invitación a quienes ya tienen información a tenerla de manera eficiente, veraz y oportuna, pero también se hace un exhorto a todos aquellos de esta circunstancia de manera oportuna y poder publicarla en sus portales. Por ello es que también quiero hacer esta precisión. Este punto no tiene una aprobación, es solo una presentación,
porque los documentos ya están visibles en el portal del Infoem, en el micrositio que también se ha creado para ello, y están los dos documentos. Está el documento del exhorto a los 125 ayuntamientos y está el documento con el exhorto a los demás sujetos obligados y la invitación a quienes ya tienen la información para que sigan teniendo esta información de manera veraz y oportuna. La verdad es que me parece que en estos momentos yo vuelvo a refrendar ese llamado hacia, sobre todo, los municipios que son los que tienen ese primer contacto con la ciudadanía por su naturaleza. Un ciudadano normalmente a quien, o la primera puerta que toca es la de las presidencias municipales, que ellos puedan ayudarnos a tener esta información que los ciudadanos están necesitando en este momento. Información útil que se pueda generar para que ellos puedan tomar mejores decisiones, para que si tienen que hacer un trámite urgente, quizá antes de ir a hacer ese trámite, puedan revisar en el portal del municipio si está abierta la dependencia, cuáles son los horarios, si a lo mejor ahora pueden hacer ese trámite en línea. No tiene que ser información que precisamente tenga que ver con preguntas o solicitudes que tengan de acceso a la información, sino a lo mejor tener esa empatía de pensar qué información podemos tener disponible que pueda generarse y que sea de utilidad. Seguramente ya tendrán información de esta naturaleza en el caso de las universidades, de las escuelas, de las dependencias públicas. A lo mejor la nueva modalidad de hacer inscripciones, la nueva modalidad de consulta de información de los estudiantes, toda esta información que pueda ser útil en estos momentos y que un ciudadano no tenga que desplazarse hacia alguna institución o dependencia para consultar esta información, puede estar en los portales institucionales para que sea de más fácil acceso, pero sobre todo que sea útil para los mexiquenses. También yo quiero agradecer todas las aportaciones que han hecho los comisionados respecto de estos temas para poder pulir este documento y para poder ponerlo a disposición de todos nuestros sujetos obligados para tener esta información hacia los mexiquenses. Sería cuanto a mi intervención. Si alguien desea hacer uso de la voz en este punto. De no ser así, como este es presentación y no tiene votación, solamente volver a confirmar que esta información se encuentra ya en el portal del Infoem y en el micrositio específico relacionado al COVID. Y de igual manera seguiremos sacando documentos relacionados con esta materia que se seguirán publicando en nuestro portal. Estos son los puntos que tienen que ver con temas relacionados a la contingencia que se ha presentado. Hay un tema que yo quisiera precisar que ya no está dentro de los puntos de aprobación, pero que sí es a lo mejor importante hacer más claro y hacer una precisión respecto a la carga de información que tienen que presentar los sujetos obligados, que está contenido en el acuerdo que se aprobó en el punto número 4. Nada más a lo mejor sería importante hacer esa precisión. El plazo que aprobó el Instituto de Transparencia o el Pleno para la suspensión de plazos en materia de acceso a la información pública quedó al día 29 de mayo. De acuerdo a los lineamientos para la carga de información, los sujetos obligados tienen 30 días para subir información al portal de IPOMEX, a sus portales de IPOMEX. El acuerdo tiene la particularidad de que tiene hasta el 30 de junio este plazo, que es distinto al de la atención a solicitudes. A lo mejor era importante también hacer esta precisión, que son dos documentos distintos y que uno es para la atención de solicitudes de información y el otro es para la carga de información. Y el que estamos aprobando el día de hoy es para la carga de información, que esta tendrá que ser habilitada una vez que se abran los plazos también de carga de información. Perdón que me haya regresado al punto 4, pero a lo mejor era necesario hacer esta precisión respecto del acuerdo que se está aprobando hoy. Y serían cuánto respecto a los puntos
que tienen que ver derivados de la emergencia sanitaria. Después de ello, continuamos con el punto 7 del orden del día, que corresponde a la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. Tiene uso de la voz, secretario. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar las acumulaciones previamente propuestas. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión previamente propuestas. Es cuanto sobre este punto. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al retorno de los recursos de revisión acumulados que ya fueron también notificados en el orden del día y que si están de acuerdo también podemos aprobarlo en los términos en los que fueron presentados, que corresponde al retorno de estos recursos de revisión. Tiene uso de la voz, secretario. Gracias, comisionada presidenta. Comisionado, les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el retorno de los recursos de revisión acumulados listados en el punto 8 de este orden del día. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el retorno de los recursos de revisión acumulados y mencionados en el punto 8 del orden del día. Perdón, secretario. Perdón, secretario, yo no levanté la mano. ¿Gusta que retome la votación de manera nominal, comisionada presidenta, o...? No, yo nada más es que se registre. Yo no levanté la mano, yo no voté a favor. Con gusto, comisionado. Comisionada presidenta, en esa virtud, le informo que se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno la aprobación del retorno de los recursos de revisión acumulados y listados en el punto 8 del orden del día a la ponencia del comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Es cuanto, comisionada presidenta. Perdón, tengo una duda aquí que tuve en mi orden del día, pero bueno, el siguiente punto del orden del día corresponde a otro bloque de retornos de recursos de revisión que también son acumulados y que también de manera previa han sido turnados, bueno, que de manera previa han sido anunciados en el orden del día que nos envió el secretario técnico. Le pido por favor que pueda tomar la aprobación de este punto. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionados, conforme a la instrucción de la comisionada presidenta, les solicito pueden emitir su voto de manera económica para la aprobación del retorno de los recursos de revisión acumulados y listados en el punto 9 de este orden del día a la ponencia de la comisionada Eva Baid. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el retorno de los recursos de revisión acumulados y listados en el punto 9 del orden del día a la ponencia de la comisionada Eva Baid Yapur. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a la aprobación del Pleno del retorno de los recursos de revisión acumulados también que fueron enviados en el orden del día también por el secretario técnico sí, ya fueron enviados también por el secretario técnico de este punto. Le pido, por favor, secretario, que pudiera hacer uso de la voz para tomar la votación de este punto, del punto 10. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionado, le solicito puedan emitir su voto de manera económica para la aprobación del retorno de los recursos de revisión acumulados y listados en el punto 10 de este orden del día para el retorno que es hacia la ponencia del comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Por favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el retorno de los recursos de revisión acumulados previamente enunciados en el punto 10 del orden del día a la ponencia del comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Es cuanto.
De acuerdo. Yo solamente haré una precisión porque me pareciera ser, tengo la impresión de que votamos 2 veces el punto 8, pero bueno, en el punto 8 es un bloque de recursos, de retorno de recursos de revisión a la ponencia del comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. El punto 9 es un bloque de recursos que es retornado a la ponencia de la comisionada Eva Baid Yapur, y el punto 10 es un bloque de retorno de recursos hacia el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Nada más quería hacer la precisión de esos 3 puntos y ya se ha tomado la votación de los 3 puntos. Y bien, pues el día de hoy solamente tenemos listados estos puntos en el orden del día, y por ser una sesión extraordinaria y no contener asuntos generales, han sido todos los puntos que hemos tenido el día de hoy. Por lo tanto, hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día, y siendo las 12 horas con 59 minutos de este día 14 de mayo de 2020, damos por concluida la primera sesión extraordinaria de este pleno. Muchas gracias a todas. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos.